Homenaje a don Andrés Chazarreta. Su nieto, Andrés, recuerda su monumental trayectoria en el folclore argentino y los 100 años de la histórica presentación de su compañía de arte nativo en 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Por Andrés Chazarreta Ruiz, licenciado en folclore, músico y bailarín, director del Instituto de Folclore Andrés Chazarreta, presidente de la fundación con ese mismo nombre, creador y coordinador del taller de expresiones folclóricas de la Dirección de Cultura de Santiago del Estero, jefe del Departamento de Artesanías, Folclore y Lingüística Regional de la Dirección de Turismo de Santiago del Estero, director del Museo de Ciencias Antropológicas, autor del proyecto de carrera de postítulo de especialización en estudios del folclore en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, secretario de Desarrollo y Vinculación en el Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, profesor titular de la Cátedra de Danzas Folclóricas Argentinas, integrante de la Cátedra de Folclore 1 a 4 en la misma unidad académica, coordinador de políticas culturales de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. El 17 de marzo de 2021 se cumplirá el centenario de la presentación de Andrés Chazarreta y su compañía de arte nativo en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Aquella que Ricardo Rojas, en su notable artículo del diario La Nación del 18 de marzo, la llama Coro de las selvas y las montañas. Nos preguntaremos cuál es la importancia de este hecho que Carlos Vega denomina punto de inicio de la segunda etapa del movimiento tradicionalista argentino. Para esto debemos analizar el contexto previo y los resultados posteriores. En ese sentido vamos a recorrer una serie de tópicos para entenderlo. Cito a Carlos Vega, Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. Andrés Chazarreta fue un músico natural de grandes condiciones y ningún conocimiento armónico de escuela, pero empieza a oír las voces que levantan los grandes tradicionalistas de Buenos Aires, y especialmente la de Ricardo Rojas, su convecino, y como era empresario, también natural y también dotado de grandes condiciones, emprendió con humildes elementos una cruzada nacionalista que las circunstancias convirtieron en la actividad de alcance práctico más eficaz y trascendente del siglo en su orden. Más allá de no compartir algunos aspectos del texto leído de Vega, vamos a analizar el porqué de la afirmación de este. Cuando hablamos del Politeama, nos referimos a la presentación de la Compañía de Arte Nativo del Norte, dirigida por Andrés Chazarreta, en ese teatro, el 17 de marzo de 1921. Chazarreta, luego de una prolongada trayectoria llena de tropiezos, debuta en el Teatro Porteño, contratado por 4 funciones de matiné, que se convierten en 70 funciones consecutivas a sala llena, continuando con una gira en Montevideo, Córdoba, Rosario, de Anfunes, para prolongarse en una larga y rica carrera artística de más de 50 años, siempre comprometida con el rescate y la visibilización de lo popular tradicional. Este punto de inflexión hace a Carlos Vega marcarlo como el punto de inicio del segundo periodo del movimiento tradicionalista. Lo político y lo social hasta entonces. En nuestro país, a nivel político y cultural, la década del 80 marca un quiebre. La historia no volverá a registrar otra coyuntura en la cual la élite dirigente
tenga un tan completo acuerdo sobre lo que deseaba hacer con este territorio. Una generación autocaracterizada como culta, constituida en vanguardia de ideas liberales europeístas, ansiosa por dejar atrás un pasado catalogado por algunos de sus ideólogos como bárbaro, y que, sin embargo, no puede romper con el antiguo soporte de la economía que es la tierra. Era un conjunto de hombres que devotamente creían en el progreso, ya que se partía del supuesto de la evolución a partir del progreso. El país formulado por la generación ochentista era el legado transmitido por los hombres de 1810 y de 1853. Cabe recordar que en ese contexto, con coherencia ideológica, los intelectuales de esta línea de pensamiento narran los hechos históricos desde una perspectiva funcional a sus ideas, fundamentando desde todos los frentes la construcción de la hegemonía porteña. En 1881 se declara a Buenos Aires capital de la República, y por esa época, luego de la conquista del desierto, se consolida la oligarquía portuaria como terrateniente, generándose los grandes latifundios y la paulatina desaparición del gaucho en las pampas. Los intelectuales trabajan desde el interior mirando a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Europa, también consecuentes con los lineamientos del romanticismo transmitido desde Europa, prestan atención a lo popular y a lo tradicional, en la mayoría de los casos con sentido pintoresquista. En ese contexto histórico-social, el 29 de mayo de 1876, nace don Andrés y vive sus primeros años en la ciudad de Santiago del Estero, haciendo en su juventud sus primeras armas en la música, que posteriormente le serviría para su arduo trabajo de recopilación. Desempeñándose en el cargo de inspector de escuelas de la provincia y recorriendo por este motivo la campaña santiagueña, es que comienza a relevar las piezas que componen la columna vertebral de su obra. La primera es la Zamba de Vargas, y con esta pieza histórica va accediendo a la dialéctica del folclore, en donde el pueblo cuenta la historia transmitida en su seno, que corre por caminos distintos de la oficial, la institucionalizada, la del discurso único, y que, en distintas coplas, la cuenta con las miradas de los diferentes pueblos. Así empieza a recoger el rico bagaje de danzas, con su música, coplas y coreografía, que constituye alrededor de un 70% del repertorio tradicional conocido o reconocido en la actualidad. Transcurridos unos años, decide difundir este cúmulo de piezas musicales y coreográficas recogidas en su camino. En 1911 constituye la Compañía de Arte Nativo del Norte Argentino, la que fue integrada con una composición muy particular. Los músicos y bailarines no eran aún artistas profesionales, eran músicos y bailarines populares, gente del pueblo real, muchos de ellos del interior de la provincia. Para su debut solicitan la contratación del Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Santiago del Estero, inaugurado el año anterior en homenaje al centenario de la patria. Como podrán imaginar, la respuesta del gobierno de una sociedad cuyo espejo era la oligarquía terrateniente porteña y a través de ella Europa,
le responde que el teatro estaba destinado solamente a compañías de primer orden. Haciendo caso omiso de estos reveses, contrata un pequeño teatro privado, El Pasatiempo del Águila, realizando su debut con singular éxito. El diario El Siglo, en su edición del 17 de junio de 1911, nos habla de una asistencia de 1.207 almas, cifra más que notable para la época. Alentado por este primer paso, realiza una gira por Tucumán, en donde luego de la primera función se presentó el empresario del Teatro Belgrano, lugar donde se presentarían, manifestando que por orden del intendente municipal se le cerraban las puertas porque consideraba indecoroso que las botas sucias de sus paisanos pisaran las tablas de un teatro donde asistía lo más aristocrático de la sociedad. En 1914, en oportunidad de la visita de Leopoldo Lugones a Santiago del Estero, Chazarreta realiza una función privada para este. A partir de esto, Lugones publica comentarios y música de don Andrés Chazarreta en la Revue Sud-Américaine, revista de la que él era editor en París, que reproduce luego en 1916 en su obra El Payador. Continúa organizando cada año la compañía, haciendo presentaciones en la provincia. Realiza como complemento el primer álbum musical santiagueño, con 29 piezas, publicado en 1916 por medio de suscripciones. En 1917 fracasa en su intento de presentar un espectáculo en Buenos Aires. Manifiesta posteriormente: regresé a Santiago algo descorazonado, pero sin perder las esperanzas. Continué con mi empresa sin ayuda de ningún gobierno ni institución alguna. Hacia 1918 organiza un conjunto infantil y lo presenta en el Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Santiago del Estero. Este hecho nos va marcando su franca actividad docente en cuanto a la obra emprendida. En 1920 publica su segundo álbum musical con 25 piezas distintas al primero, también por suscripciones. Como nota gráfica, en este álbum es que se publica la samba López Pereira, que fuera protagonista de un tan largo y publicitado juicio. Finalmente, en marzo de 1921, presenta su compañía en el Teatro Politeama de Buenos Aires, con éxito tan resonante que Carlos Vega marca ese hecho como la inauguración del segundo período del movimiento tradicionalista en nuestro país. Este hecho, que como viéramos al principio, fuera contratado por 4 funciones de matiné, únicamente como complemento, seguramente como una concesión especial, y el éxito que fue resonante, con el apoyo indudable de muchas personalidades. Podemos citar a Martiniano Leguizamón, fundamentalmente a Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, que fue abriendo la mirada, visibilizando el arte popular
y el acceso de este arte popular a los escenarios formales, esto abre un camino para todo lo que hoy conocemos como espectáculo folclórico. Las peñas que hoy vivimos, los festivales, los encuentros, todo esto es en cierta forma resultado de esto, no único. Yo no creo en los hechos únicos que producen grandes cambios, pero sí un factor trascendente para el camino que se abre para el arte popular en todos los escenarios.